Nosotros vamos a referirnos a este tema más allá de la sequía, de las medidas de los gobiernos y principalmente del gobierno nacional, porque está en línea la presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, Sara Gardiol, que le agradecemos que nos atienda amablemente, por supuesto, también, y por el esfuerzo que ha hecho para este contacto, para hablar de este tema, porque CARFED ya viene manifestando hace bastante tiempo la insuficiencia de las medidas y como que son una bomba de humo nada más las medidas del gobierno nacional. Sara, Hernán Coria, Omar Giorgi para la televisión cooperativa de Brinkmann la saluda. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Buen día. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Y muchas gracias. Gracias a usted por atendernos. Bueno, la situación que viene expresando ya CARFED desde mucho tiempo es sobre la disconformidad y la insuficiencia del gobierno nacional, de las medidas tomadas por el gobierno nacional ante la situación y crisis del campo, pero aún más están denunciando que fueron solamente anuncios porque hoy por hoy si un productor va a un banco de nación no tienen nada, ¿no es cierto? Sí, así es. Yo voy a hacer nosotros no la usamos en nuestro comunicado ni es una palabra que vamos a usar como institución, porque creemos que tenemos que ser muy cuidadosos con los conceptos que se utilizan. Como bien dice nuestro comunicado, como que nada más que una bomba de humo, nada más que eso. Efectivamente, nuestros productores han asistido a Banco Nación en demanda de las propuestas que habían salido a nivel nacional, se encuentran con que no hay ninguna resolución al respecto. Lo único que tienen es la posibilidad de, si tuvieran alguna cuota o algún crédito vencido, demorar esto 180 días, se le da una prórroga para que puedan pagarla. Esas no han sido las razones que nosotros hemos pedido. Oportunamente lo hicimos al señor gobernador y a los legisladores nacionales. Esto ya estamos hablando del mes de diciembre y a su vez también lo hemos elevado a nuestra institución madre. Creemos que tienen que abrir la cartera de créditos, darle, digamos, ampliar los márgenes, preservar la responsabilidad patrimonial, ayudar con el flujo de fondos para esta situación que es terrible. Nosotros vemos que las tomas de decisiones que se han dado desde a nivel nacional solamente responden a lo que dice la ley de emergencia, pero no está cuantificado el problema que va a tener el país en su conjunto frente a esta sequía que nos está atañando. Entonces, por lo tanto, lo que le pedimos es apertura y conciencia de las necesidades reales que se tienen, y no de cuestiones, es decir, son medidas extraordinarias las que se han tomado. Esto lo estoy hablando con respecto a Banco Nación, y hoy me siguieron ratificando esta postura, y voy a hacer una aclaración. Han ido a otros bancos, estoy hablando nada más que de la banca oficial, porque tampoco se tomó en cuenta la banca privada, y seguimos todavía pidiendo la declaración jurada si no tengo existencia de soja. Basta de estas cosas que no tienen ningún sentido, solamente sirven para discriminar, y es no entender cuál es el negocio que se hace en el campo y cuáles son las obligaciones. Y no entender que el 70% de la producción en nuestro país se hace sobre suelos y no sobre suelo. Bien. Es claro también que más allá de los actores de la cadena, y hablando por supuesto de la producción, la política que vienen llevando, hablemos de este gobierno, pero distintos gobiernos, sobre todo, es de una presión tributaria muy importante y sobre todo pensando en las retenciones. Hoy en día, con esta sequía que estamos teniendo a nivel país y con el nivel de retención, no hay productor que aguante, Sara. En definitiva, sea pequeño, mediano o grande, no hay productor que aguante. Sí, yo creo que es así. Las retenciones es un recurso que el Estado, digamos, es socio, todos decimos lo mismo, ¿no es cierto? Es socio en las ganancias, pero no se hace socio en nuestras pérdidas, y con una situación que para mí es mucho más gravosa. Representan la mayor masa de recursos que tiene el Estado Nacional y no hay una explicación en qué se utilizan esos fondos. Creo que al menos deberíamos tener una explicación. Obviamente, las retenciones siempre han sido un punto de conflicto.
o que no se pueden resolver, o sea, no se quieren resolver, que yo diría, y creo que es el momento donde quizás no retirarse al 100%, porque creo que también pero sí rever los criterios de aplicación o las alícuotas que se pagan, que se están cobrando, perdón, a los productores. Creo que hay que hacer un análisis integral y no trabajar con parches como está ahora trabajando el gobierno nacional. Esa es la realidad. Me he enterado, por ejemplo, de que han tenido reuniones con AFIP, y AFIP lo único que me dice, vamos a decir así, perdón que a veces lo tomo en primera persona, no, pero es para poder explicarlo mejor. Soy un productor en estado de emergencia. Puede ser que no tenga todavía el certificado porque lo estoy tramitando, y AFIP me pide el certificado, los títulos de propiedad, estuve mirando recién una serie de cuestiones, cómo trabajo, si estoy inscrito en el CISA. Por favor, tienen los nuestros y conocen vida y obra de lo que hacemos. ¿Qué necesidad tienen de llevar la titularidad o los contratos de arrendamiento cuando los tienen todos registrados? Porque si no, no podemos trabajar. Entonces me parece que se están pasando de la medida, por así decirlo, frente a la cuestión que nos está ocurriendo. Nosotros lo que pedimos como confederación es, por favor, eliminemos toda esta cuestión burocrática. Si lo que se necesita es trabajar y producir y tratar de llevar adelante esta situación que en definitiva a un lado lleva 3 años, y esta ha sido campaña porque se ha sufrido cosecha fina y cosecha gruesa. Y cuando hablamos de la cosecha fina y la cosecha gruesa, tenemos que poner también el tema de la ganadería pequeña, de la ganadería de carne, de la ganadería de leche, y todas aquellas actividades que son, propias de algunas áreas, como las legumbres, la horticultura y todas esas cuestiones, ¿no? Sí, sí. Bueno, recién hablábamos con el ingeniero Raúl Dureta, no sé si pudo escuchar usted, que es, en este caso, ingeniero del INTA Brinkmann, y nos daba la triste noticia que con esta sequía y con la situación y la emergencia no declarada aquí por el gobierno de la provincia de Córdoba, hay muchos tambos que hoy mismo están cerrando sus puertas o están liquidando. Entonces, estamos hablando de que esta es una cuenca lechera más importante del país y estamos sufriendo este tipo de situaciones. Incluso ustedes también han rechazado, mediante un comunicado, la intervención del gobierno en la lechería, ¿no? Exactamente. Es decir, vieron que se manejan con los precios, se preestablece lo que se va a pagar, es una relación entre la industria y el productor, que además es un producto que se entrega y tengo que esperar que dentro de los 15 días que lo entregué recién me digan, bueno, esto es cómo se lo voy a pagar, y lo rechazamos. Cualquier intervención en el mercado lo único que ha hecho es deformar los precios, ¿sí? Y digo esto y después vuelvo a lo anterior. Todo se habla en nombre de la mesa de los argentinos, lo cual no es verdad, no es así. El sector agropecuario no es formador de precios, es entregador de materia prima que después es procesada. Entonces no puedo decir que formo el precio, porque estoy trabajando con procesos biológicos, que tienen un inicio y un fin, y tengo que entregarlos en el mercado, ¿sí? Fíjense que han logrado con el dólar soja 1 y dólar soja 2 destrozar el mercado transparente que había en las bolsas de comercio, que es el mercado de granos. Sí, sí, eso es cierto. Bueno, ustedes han tenido reuniones, porque, bueno, hablando también del tema de emergencia, ¿no?, y situación, han tenido reuniones con el gobernador Perotti, con diputados para una nueva ley de emergencia. Sí, hemos hablado con el gobernador. La mesa de enlace, nosotros como CARFEI, la mesa de enlace provincial, tenemos un diálogo frontal con el gobernador. Le decimos las cosas que nos parecen bien y las cosas que se deben mejorar, y en la ley de emergencia ha apoyado. Lo que nosotros decimos es que esta ley de emergencia no soluciona el problema de la sequía, es una ley que es para futuro y para prever hechos extraordinarios o hechos telúricos que pueden afectar la producción. Hemos tenido reunión con los señores diputados, que es donde pasa ahora a analizarse porque senadores lo ha aprobado.
y bregamos por un fondo que sea importante para atender las necesidades. Creemos que esto es un trabajo que se hace entre el sector privado, el sector público, pero básicamente cuando hablamos del sector público no solamente decimos el Ejecutivo. Acá la intervención de la legislatura es sumamente importante, y tanto a nivel nacional como provincial, porque ellos representan a los ciudadanos o de su distrito, en el caso particular de Santa Fe, de su departamento y de la a nivel nacional. Y creo que como sector no hemos tenido ninguna respuesta a nivel de la legislación nacional. Cuando habla de la parte legislativa y de los legisladores de cada provincia, ¿sienten a veces que responden más a intereses políticos que a los verdaderos intereses que tiene la gente, los productores en este caso como son ustedes? Yo te digo, hoy la mayoría de ellos, y en cualquiera de los niveles, ¿sí?, se nota que la preocupación es qué va a pasar desde junio del 2023 en adelante, pero con los puestos que desempeñan. Que yo respeto la tarea que tienen, han elegido ser políticos y es un trabajo como cualquier otro. Pero creo que hoy tienen la obligación moral de sentarse y analizar el problema que pasa a la sociedad argentina en su conjunto. Que el nuestro es el sector que está, digamos, sufriendo las consecuencias mayores, pero también es uno de los sectores que más aporta a que esta convivencia pueda llevarse a cabo. Y cuando hablamos del sector agropecuario, no hablamos solamente del productor, hablemos de la cadena, hablemos de servicios que están vinculados, del servicio del transporte, del servicio de los talleres mecánicos, de los servicios de los supermercados que suministran mercadería, ¿no es cierto?, para las tareas del campo, aquellos todos negocios que están relacionados con las... Y tanto la provincia de ustedes como saben que la mayoría de nuestros pueblos son de origen agropecuario y viven de ese sustento. Y hay que pensar en la mano de obra que se pierde, ¿sí?, si no se colabora y si no se ayuda. Bien, la última, Sara. ¿Qué postura tiene Carfe ante las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre precios justos en la carne? Bueno, otra de las cosas que no son las realidades. Ustedes saben, habrán escuchado que la carne en el año anterior creo que creció alrededor del 66%, ¿no es cierto? Y ahora achacamos que el índice o la inflación que se dispara en enero es a causa de la carne. Eso no es la realidad. El rodeo ganadero en la Argentina, después de allá de los años 2014, un poquito más, fue disminuido en 10 millones de cabezas. Hoy se trata de recuperar, pero frente a esto, es decir, siempre presionamos en qué lugar, en el que produce, pueda consumir básicamente el AMBA, porque es también todos los pueblos de la República, es solamente el AMBA. Entonces creo que otra vez equivocan la fórmula, el medio y el criterio con el cual utilizan los recursos. Se tienen acotada a ese entorno en el cual se mueven y no miran para el interior, para utilizada, porque nosotros no somos el interior, ¿sí? Pues si no me tendría que miran para... La estamos perdiendo, Sara. Lamentablemente rever todo lo que han dicho en estas semanas. Bien, le perdimos la última parte. No, la última parte se nos fue la conectividad, pero bueno, quedó claro que... Creo que tienen... Sí, dígame. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Creo que deben revisar lo que han dicho en la última semana, desde el 16 de enero, porque se dieron cuenta el 16 de enero que había un problema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces creo que hay que revisar todo lo que han dicho, porque realmente son recetas viejas, sin resultados, y en el tema particular de la carne, si no se me escuchó, creo que apunta pura y exclusivamente a ser sostenible en el AMBA, no en el resto de las provincias. Sí, eso coincidimos. Solamente se va a conseguir ahí.
Sara, ha sido muy concreta, le agradecemos su tiempo, le proponemos también que continuemos este vínculo y seguir charlando porque nos interesa muchísimo, porque son, en este caso, el referente de la mesa de enlace también en Santa Fe, así que muchísimas gracias por atendernos y a su disposición, seguiremos charlando. Bueno, gracias y disculpen si hubo algún inconveniente en la conexión. No, esa es bien. Otra de las cosas que tenemos que corregir, la actividad. No hay problema. Le agradecemos a Sergio Montiel también que ha hecho el contacto con nosotros. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bien, ahí está entonces Sara Gardiol, la presidente de CARFE. Recordamos que es la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, de toda la provincia de Santa Fe, que integra la mesa de